Son las 6 de la mañana, 52 minutos, hora de encontrarnos en la mesa ancha para debatir, para analizar y para opinar. Un lugar en donde caben todas las opiniones, incluidas las de ustedes, nuestros televidentes, que están invitados a participar a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a nuestros panelistas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, Maritza. Bueno, hoy tenemos muchos temas, como siempre, en la agenda. Hay una escalada violenta en el país y vamos a referirnos específicamente a todo lo que está pasando con el ELN, porque ayer vimos hostigamiento en Fortur, el secuestro de esta sargento, seguimos con paro armado en el Chocó, pero paralelo a eso se conoce el decreto, como lo decíamos ayer, que es un decreto que corresponde a ese anuncio del ELN de cesar las actividades o las acciones militares contra la fuerza pública, un decreto del gobierno nacional en donde pasa exactamente lo mismo. La fuerza pública cesa estas ofensivas contra el ELN. A partir de hoy, a partir del 3 de agosto, el cese bilateral. ¿Qué significa esto para los colombianos? ¿Cómo explicarles que entramos en esta etapa de cese de ofensiva militar contra el ELN cuando ayer estábamos viendo todos estos hechos terroristas? ¿Quién quiere arrancar hoy? Por Iván. Los defensores del gobierno. Bueno, ya que ustedes no, Daniel, entonces. Bueno, hágale. los que no defendemos el gobierno. Yo no Ayer quedó muy claro y en evidencia que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno débil, totalmente débil. El presidente no fue capaz ni siquiera de salir a rechazar el secuestro de la sargento, de sus dos hijos, en donde uno de ellos es autista. O sea, no fue capaz, o sea, ni siquiera se pronunció al respecto. En segundo lugar, luego de que aterrorizaron todo el país poniendo banderas, haciendo atentados, el presidente sale y premia al ELN con un cese bilateral al fuego, que como ya sabemos es, y lo que hemos visto con las otras experiencias, termina siendo un cese unilateral. Porque luego de que el presidente, el ministro, publica el decreto, más o menos a la hora, el ELN sale y hace un ataque en Fortul. Ahí vemos los videos, la gente corriendo en los gimnasios, la gente corriendo en las calles, y lo que la gente hoy debe saber es que el presidente prefiere hoy ser débil ante el ELN, no tomar ninguna acción militar para ver si esto le funciona. Pero lo que no se acuerdan es que es el segundo decreto del ELN de cese al fuego, porque el del 31 de diciembre, acuérdense que fue un fracaso. Jorge Iván, ¿el gobierno podría, por ejemplo, decir voy a suspender este decreto hasta que por lo menos no liberen a los niños? Pues sería lo mínimo. Yo creo que un gesto muy importante que debería exigir el gobierno, y no se pronunció el presidente de la República, pero el ministro de Defensa, a través de su cuenta de Twitter, rechazó el hecho y exigió la liberación de esta sargento y de sus hijos, que debería ser como un mínimo gesto humanitario que ayudaría a que se avanzaran las negociaciones. Ahora, yo siempre pienso en una cosa: desde Bogotá la guerra se ve de una manera diferente a como se ve en las regiones, ¿sí? Si uno mira el decreto, se habla mucho de una expresión que son alivios humanitarios. Cuando uno piensa en Arauca, en Catatumbo, en Chocó, donde hace presencia el ELN y donde hacen presencia otros grupos armados ilegales, este tipo de acciones que podemos verlas desde Bogotá de una manera diferente, allá son muy importantes, ¿sí? Claro. Y entonces cuando uno mira el decreto, el énfasis está puesto en que si no hay confrontación entre el Ejército y el Ejército de Liberación Nacional, eso puede facilitar, digamos, la vida cotidiana, que las personas puedan salir, que las personas puedan ir al gimnasio sin miedo, como pasó en Fortul. Hay un punto muy interesante al que tú te refieres, y es el alivio en la vida cotidiana de ciertas poblaciones que están directamente afectadas por el conflicto armado, y que al fin de cuentas esa es la propuesta de la paz, ¿no? Y para esto se hace un proceso de paz. Lo que pasa es que en este momento quedan muchas preocupaciones frente a algunas afirmaciones de miembros de la mesa de negociación como Violeta, que intenta y lo que hace termina es intentando romantizar el reclutamiento forzado de menores, ¿no? Y por ejemplo en este caso con el secuestro de los dos niños menores de edad, ¿no? Entonces este debería ser un punto fundamental que siempre queda listo. Queremos aliviar a la población, pero ¿qué pasa con la población infantil? ¿Qué pasa con los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes que también hacen parte de ese conflicto? Es muy grave lo que dijo Violeta ayer, porque ella lo que dice es que ir a las filas del ELN era casi como un proyecto de vida para todas las personas que tenían incluso 15 años, pero eso es reclutamiento de menores y no lo está diciendo cualquier persona, es una persona que está sentada en la mesa de diálogo. Sobre este tema de lo de los alivios humanitarios, sería perfecto si es que realmente hubiera estos alivios humanitarios, pero es que lo que estamos viendo es todo lo contrario. Y aquí yo quiero entrar a analizar, ¿será que, como se ha dicho en varias oportunidades, en el ELN no hay una unidad de mando? Pues a ver, el ELN es una guerrilla muy compleja,
no solo por su conformación histórica, sino porque siempre se ha hablado de un mando federado. Entonces, por ejemplo, el llamado Frente de Guerra Oriental entiendo que no está en la mesa de negociación en La Habana. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿ese frente va a acatar el cese al fuego en un momento determinado? Si el Frente de Guerra Oriental comete, no sé, una acción terrorista, ¿eso cómo va a impactar la negociación? Y también es claro, Maritza y televidentes, que si uno mira, es una estrategia completamente como fue con la negociación con las FARC. El cese al fuego y la desmovilización se hizo al final del proceso. Exacto. Ahorita se hace al principio, que es una apuesta, insisto yo, interesante en términos de alivios humanitarios, pero que tiene muchos riesgos porque un rompimiento de esos va a generar, en un momento determinado por alguna de las partes, va a generar desconfianza y eso va a tener un impacto en el tema de la negociación. Es que lo que dice el decreto es que estamos en una fase preparatoria de aquí al 3 de agosto, que es cuando entra en vigencia ya el cese bilateral del fuego, pero esa fase preparatoria ya trae consigo cesar todas las actividades ofensivas contra el ELN. ¿Hay un error allí en esta concepción de primero cesar las actividades y las operaciones ofensivas? Claro, porque lo que usted hace cuando está en una mesa de negociación no es entregar todo. El gobierno en ese momento está quedando sin ningún margen de acción y el gobierno acaba de entregar absolutamente todo el Estado. Todo el accionar estatal lo acaba de poner en un decreto. Sí, le entregó las Cortes, le entregó el Congreso, le entregó los organismos de control, le entregó todo, porque es que todo el Estado es todo. Le entregó el control territorial, le entregó la seguridad, le entregó la Procuraduría, la operación militar. La Contraloría. No, el presidente no puede entregar eso. Usted no puede decir que entregó todo el Estado. El presidente entregar eso. Usted no dice que entregó todo el Estado. Y ahí reafirmo. El presidente acaba de entregar la seguridad del país al ELN para que ellos sigan. No va a haber alivios humanitarios, es un alivio al negocio de ellos. Porque acuérdense que tampoco hubo compromisos acá de que ellos cesen sus actividades ilegales. Ellos pueden seguir extorsionando, ellos pueden seguir traqueteando, ellos pueden seguir exportando y robando ganado, pueden seguir haciendo todas sus actividades ilegales sin que el gobierno les diga absolutamente nada. Y la verificación, pues, es un mecanismo que es un artículo muy general que no tiene ni siquiera cosas muy concretas. Pero mire, Marisa, Rápidamente, usted dijo algo interesante siguiente. que yo creo que valdría la pena. De aquí al 3 de agosto debería haber un monitoreo y verificación de lo que está pasando. Por ejemplo, organismos como el CERAC podrían monitorear de aquí al 3 de agosto si en esos territorios se redujo la extorsión, el homicidio, el secuestro y todas esas acciones delictivas derivadas de la presencia de un grupo armado ilegal. Y entonces, si realmente se redujeron uno, podríamos estar diciendo aquí en agosto, oiga, teníamos dudas, pero resulta que sí sirvió para mejorar las condiciones de seguridad en esta región. Tenemos que pasar ya a nuestro siguiente tema. Aquí solamente me cabe un comentario de cada uno de ustedes, pero quiero que escuchemos la siguiente declaración del alcalde de Bucaramanga, que la dio hace algunos minutos aquí en Noticias RCN, después de esta dura jornada que vivió ayer esa ciudad. Ya de alguna manera estamos cansados, agobiados, hemos enfrentado pandemia, estallido social, crisis económica y ahora en estos momentos también estamos ante una realidad. Alta presencia del narcotráfico en las ciudades. Bueno, miren, ese es el cierre de una declaración del alcalde de Bucaramanga en donde le está haciendo un duro reclamo al gobierno nacional que dice: necesitamos más acción del gobierno nacional, no hay presencia, no nos responden, no queremos más respuestas de Twitter. Abordar este tema de lo que pasó ayer en Bucaramanga, pero desde este reclamo al gobierno nacional, que uno podría decir que es casi un común denominador en varias ciudades del país. ¿Hay una desconexión entre el gobierno nacional y las ciudades? Lo que pasa también en este caso de alcalde de Bucaramanga es que no está listo para aceptar las responsabilidades, ¿no? Él también salió a defender enérgicamente a la policía de tránsito, que además fue la causante de este accidente mortal a este joven, y aparte además no reconoce la movilización de las personas que salieron a protestar por este accidente que mató a este joven, sino que hace una referencia, es que estamos llenos de migrantes. No, entonces además hace un comentario totalmente estigmatizante con la población migrante en Bucaramanga. Un atentado contra la policía. Bueno, yo aquí tengo que decir rápidamente que no hay política de seguridad hoy en Colombia, lo dijo ayer también el gobernador del Meta, no la hay. Y en segundo lugar, como no hay política de seguridad a nivel nacional, pues tampoco ha habido seguridad y política de seguridad en estas ciudades, ni Bucaramanga, ni Cali, ni Bogotá, ni Medellín. Hoy están padeciendo la inseguridad
Y esto se suma a la falta de seguridad o a la falta de política del presidente Gustavo Petro. Tenemos unos malos alcaldes que ahora se suman a un mal presidente y están generando pues un peor problema en temas de seguridad. Independientemente de si son buenos o malos, como que no hay comunicación entre ellos, Jorge Iván. Sí, tiene que haber mucha mejor coordinación entre la nación y las regiones, léase departamentos y municipios frente al tema de la seguridad. Entonces, mire, el alcalde de Bucaramanga le hace un reclamo al gobierno nacional, la alcaldesa de Bogotá le hace un reclamo al gobierno nacional, el gobernador del Meta le hace un reclamo al gobierno nacional, y yo creo que está bien ese llamado de atención, pero también, como decía Juana, también los alcaldes tienen que preguntarse, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad que tengo yo frente a los temas de seguridad en mi ciudad? No pueden darle toda la responsabilidad al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, porque quienes fueron elegidos para resolver esos problemas fueron esos alcaldes. Ahora, sí se necesita una mejor articulación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, alcaldes, las secretarías de seguridad, las secretarías del Interior, para identificar cuáles son los factores, cuáles son los actores, qué está pasando. Lo de ayer de Bucaramanga fue una cosa muy difícil, que no estaba previsto, o sea, fue prácticamente una sonada de 4 horas que tomó por sorpresa a las autoridades. Afortunadamente en las horas de la tarde ya el tema mejoró, pero creo que ahí se presentó una alerta muy interesante. Ahora, algo que sí está pasando, en lo que tendría razón el alcalde de Bucaramanga, y que lo dijo, el tema microtráfico está muy complejo en muchas ciudades. Resulta que el microtráfico no es simplemente, digamos, jíbaros en las esquinas ofreciendo, no, detrás de eso hay una estructura criminal muy fuerte, atada a otros organizaciones criminales, y yo creo que a eso tiene que ponerle cuidado el gobierno nacional y los gobiernos locales. Al microtráfico creo que está pasando de ser digamos, la anécdota del jíbaro en el parque a convertirse en una verdadera calamidad delictiva. Y de hecho el alcalde lo que apunta es un poco a eso, a que detrás de todo esto podrían estar bandas de microtráfico. Más adelante venimos con otra sección en la mesa ancha. Ya todos tienen threads, ¿no? Sí. Claro que Todavía sí. no. Bueno, Yo más voy un adelante paso vamos a estar atrás. hablando de eso, que es esa competencia que le salió a Twitter y que abre, digamos, una contienda ahí entre los dos grandes de la información y la tecnología, ¿no? Elon Musk y Mark Zuckerberg. Ya volvemos, hacemos una pausa aquí en Noticias RCN. Se los prometíamos, este último bloque de la mesa ancha, vamos a estar hablando de Threads. Es esta nueva red social, para quienes todavía no saben, que nació ayer. Pero ¿cuántos usuarios ya tiene, Daniel? Ya se dice que tiene 10 millones de usuarios y que llegó en una hora a los 5 millones, siendo la red social que más rápido ha crecido en la historia. Imagínense esto, ¿qué es Threads? Threads es casi un copy-paste de Twitter, porque recordemos que Twitter este fin de semana fue tendencia porque Elon Musk limitó la cantidad de trinos que podía ver una persona, ya limitó desde hace algunos días la cantidad de trinos que podía publicar una cuenta. Y entonces, ¿qué pasó? Que Mark Zuckerberg dijo, listo, voy a aprovechar el momento y voy a sacar una red que es muy parecida a Twitter, pero que no tiene ningún límite. Murió Twitter con esto, es el declive definitivo de Twitter en medio de esta guerra de titanes de la tecnología. Juana. Sí, yo creo que empieza un poquito la muerte de Twitter. Para empezar, ya nosotros hoy empezamos a tener threads, a seguirnos, a ver cómo funcionaba, ¿no? Ya tenemos Threads, sí. Ya tenemos threads, menos Jorge Iván, ¿no? Tiene ¿Qué cosa? Microsoft Messenger todavía. Ahorita lo convencemos de instalarlo, pero es una buena noticia que tengamos otras opciones. Ya como decía Mari, Twitter nos estaba limitando a quién vemos, a quién leemos, cuántas veces leemos, entonces ya ahí empieza a haber un control sobre la información que consumimos bastante fuerte, ¿no? Entonces que ahora aparezca Threads nos abre una oportunidad interesante de ver y preguntarnos cómo van a manejar las cuentas falsas, cómo van a manejar las noticias falsas, cosa que está empezando Las a pasar bodegas. mucho en Twitter, porque cualquiera puede comprar el chulito azul verificado. Aquí entonces vamos a preguntarnos cómo manejan la verificación, y se vuelve una cosa interesante, otra forma y una nueva forma de consumir información y ver cómo nos deja y hasta qué punto y qué límites nos pone, contrariamente a Twitter o como Twitter, ¿no? No, yo creo que no muere Twitter. Como funciona el mercado, pues esto hará que Twitter tenga ahora que mejorar porque ahora tiene competencia. Digamos, cuando usted crea una competencia sobre una aplicación como Twitter, tiene que mejorar. Acaba de pasar también en los años recientes con TikTok, cuando surge TikTok y le monta una competencia en el tema de Reels y la forma en cómo se muestran los videos a Instagram, entonces mejora y hoy sigue Instagram y TikTok, aunque sigue creciendo, siguen hoy firmes y creo que es una oportunidad de mejora para que Twitter
pues decida de una vez eliminar las bodegas, decida de una vez pues no limitar sobre todo la información, que creo que es lo que más duro nos dio, de que nos limiten a los que estamos verificados a 8.000 visualizaciones al día y los que no hasta 600. Oye, y que cobren, porque es que cobran 600.000 pesos al año por tener el chulito azul. Pero no, y no se solo te supone cobran por el que chulito, eso es... 600 tienes otra visualizaciones cosa que Daniel Briceño a las 8 de la mañana ya la No, había- ya las por eso acabó. estoy verificado poder 8.000. En todo caso, digamos, claro, esto trae grandes retos y es el tema de las fake news, de las bodegas, de todos estos perfiles falsos, pero también pone sobre la mesa un tema muy importante de la tecnología y es la cantidad de información que tiene una empresa por allá de la gente, ¿no? Porque entonces ahora resulta que es que Threads se enlaza con Instagram, que además es Facebook y que además es WhatsApp. Entonces ya conocen todo lo que nosotros somos, lo que consumimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo amanecemos, qué buscamos a las 7 de la mañana, qué buscamos al mediodía. Quizá Elon Musk no entendió eso. Yo creo que el ese es- capital real era ese, la información de la gente. Yo creo que, como tú bien lo señalas, ese es el punto. Creo que no entendió y incluso trató de darle como una discusión política a Twitter. Sí, cuando uno mira el cambio del algoritmo y los mensajes que él mismo pone, tiene como un tufillo político, por decirlo de una manera. Y como tú bien lo señalas, la fuerza de Twitter y de estas redes sociales es la información a la que se accede, información política, información de consumo, información de perfiles. Una de las cosas buenas que parece tener Threads es que como está asociado a Instagram, entonces siempre se va a saber quién es la persona que trata detrás de la cuenta. Yo creo que una de las grandes debilidades de Twitter, y de ahí viene todo el tema de las bodegas y todo el tema del bullying digital, es que cualquier persona puede abrir con un correo falso una cuenta de Twitter, Sí. y la mayoría, los tuiteros más agresivos son los que son anónimos. Pero Instagram Pues- tiene perfiles falsos, muchos perfiles falsos. Sí, pues Entonces, habrá Threads que nos corregir. va a dar de qué hablar seguramente. Apenas estamos arrancando con eso, así que seguramente lo tocaremos Síganos. otro día en nuestra mesa Ya ancha. estamos Ustedes saben que pueden conectados. seguir participando a través de nuestras redes sociales. Aquí están diciendo que los sigan. Juan Eduardo, usted tiene más noticias.